Mis queridos amigos, nuevamente con ustedes en el curso de tributación municipal que estamos llevando adelante. Ya tuvimos 2 o 3 primeras sesiones, de modo que vamos a iniciar ahora en detalle a tratar los tributos municipales, lo que nos compete a nosotros como administradores municipales, como funcionarios o trabajadores en las respectivas municipalidades donde laboramos. Bien, soy el ingeniero Rolando Sandoval, quien tendrá a cargo estas sesiones también con ustedes, y les anticipo que esta sesión del impuesto predial va a ser un poco larga, pero bastante detallosa, de modo que estén atentos y estén también dispuestos a consultar la bibliografía y las cosas que les estoy poniendo ahí como detalle en las diapositivas que voy a presentar. También tengo variadas resoluciones del Tribunal Fiscal que van a servir de sustento para cuando ustedes tengan que resolver diversa casuística en tratamiento del día a día del impuesto predial. Bien, entonces, sin más preámbulo, empezamos. El hecho gravado, el impuesto predial, dice que este impuesto grava la propiedad de los predios urbanos o rústicos. Ya conocemos eso, los que trabajamos en el ámbito municipal, ¿cierto? Y esta misma norma nos dice que también consideramos predios a los terrenos ganados al mar, a los ríos y espejos de agua, a las edificaciones e instalaciones fijas. ¿Listo? El plazo de afectación de este tributo es indeterminado. Lo que quiere decir es que una vez que tengamos la propiedad, porque grava la propiedad, la afectación va a ser continua hasta que dejemos de ser propietarios, por transferencia o por otra situación. Puede ser por fallecimiento, por ejemplo. ¿No? Listo, entonces, definamos entonces, ¿qué es un predio urbano? De acuerdo con la norma, un predio urbano es aquel que está situado en un centro poblado, el cual está destinado a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano. Asimismo, los terrenos sin edificar, siempre que estos cuenten con los servicios generales propios del centro poblado y que tengan recepcionadas o terminadas sus obras de habilitación urbana, estén o no legalmente habilitados. Lo que quiere decir es que si están consolidados, por ejemplo, en un pueblo joven, una invasión, pero tienen ya consolidados los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía, etc., así no tengan el documento oficial que los califique como una habilitación urbana. Estos predios vienen a ser, para el tratamiento del impuesto predial, considerados obligatoriamente como predios urbanos. ¿Listo? En contraparte, un predio rústico se define como un terreno ubicado en zona rural, dedicado a uso agrícola, pecuario, forestal y de protección, y a los eriazos también, susceptibles de destinarse a dichos usos, que no hayan sido habilitados como urbanos ni estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana. ¿Listo? Básicamente, el tribunal ha definido que un predio, para calificarlo como urbano o rústico, debe ser tomado en cuenta el criterio del uso que se le dé. ¿Ya? Si bien es cierto, mucha gente tiene sus predios no habilitados en zona de expansión urbana y legalmente en registros públicos están considerados como rústicos, en papeles están considerados como rústicos, las partidas registrales así lo dicen, pero si están consolidadas con las obras de habilitación, están construidas sus viviendas, tienen telefonía, tienen energía eléctrica, etc., pistas y veredas y todo lo que comprende una habilitación, aún así que no tenga el documento oficial de habilitación, pues este predio se considera como urbano. ¿Ya? Para que tomemos bien en cuenta cuál es la definición de urbano y rústico. Muy bien, y adicionalmente se han hablado de obras complementarias, lo que conocemos como las instalaciones fijas y permanentes. ¿Ya? Entre ellas algunas que en las viviendas generalmente encontramos como piscinas,
ascensores, cisternas, tanques elevados, escaleras, losas, sistemas de aire acondicionado, etc. Ya, estas instalaciones fijas y permanentes, de acuerdo con el artículo 887 del Código Civil, son partes integrantes de un bien, ¿ya? Dice este artículo, lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Además agrega que las partes no pueden ser objetos de derechos singulares. ¿Listo? Es decir, que tienen que conformar parte del bien. Por lo tanto, resulta pertinente solamente calificar como tales a aquellos que no pueden ser separados de un predio sin causar una alteración, deterioro o destrucción de la edificación. ¿Listo? Si encontramos este tipo de instalaciones en los predios, pues tenemos que valorizarlos para conformar la base imponible que va a determinar el impuesto predial. Más adelante, en el desarrollo del curso, veremos cómo se detalla esto. Sobre todo en el módulo de fiscalización, vamos a aprender cómo es que se fiscaliza ya las obligaciones tributarias de contribuyente X. Listo. Para mayor ahondamiento en esto de obras complementarias, podemos referirnos a la resolución del Tribunal Fiscal número 1015 de la Sala 7 del año 2010, ya que habla de las construcciones versus las instalaciones fijas y permanentes. ¿Listo? Vamos a ver alguna casuística sobre obras complementarias y permanentes. El Tribunal Fiscal, ¿qué ha dicho respecto de los gasoductos y las instalaciones de fibra óptica? El Tribunal ha fijado criterio y ha dicho que, de acuerdo con la naturaleza de su instalación, estos elementos podrían ser separados sin destruir, deteriorar o alterar la edificación. Por lo tanto, estas instalaciones no pueden ser calificadas como instalaciones fijas y permanentes. ¿Ya? A diferencia de lo que hemos definido, las instalaciones fijas y permanentes son aquellas que, al ser retiradas, necesariamente causarían daño o deterioro al predio. El tribunal entonces ha fijado un criterio respecto de estos elementos, como los gasoductos y las instalaciones de fibra óptica, para efecto de fijar parámetros cuando estén analizando casos similares en sus determinadas jurisdicciones. ¿Ya? Pueden revisar ustedes la resolución del Tribunal Fiscal número 452 de la Sala 5 del año 2009, ¿ya? Que fue emitida el 15 de enero del 2009. Ahí el Tribunal Fiscal ahonda y detalla cómo es la tratativa de estos elementos. ¿Quién es el sujeto pasivo? De hecho, en el impuesto predial tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Actúa como sujeto activo la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentran los predios, propiedad de los contribuyentes. Y el sujeto pasivo es el propietario de los predios en la jurisdicción de cada municipalidad. Entonces, ¿cómo definimos al contribuyente? Decimos que el contribuyente es la persona natural o jurídica propietaria de predios considerado al 1 de enero de cada ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo, propietario de un predio, transfiero a un tercero en el transcurso de un ejercicio fiscal, por ejemplo, el 5 de marzo, ¿ya? El nuevo propietario adquiere la calidad de contribuyente a partir del siguiente 1 de enero del ejercicio siguiente, porque en el ejercicio que yo transferí el predio, yo soy el propietario y contribuyente por todo el ejercicio. ¿Ya? Así funciona esto, se considera la propiedad al 1 de enero de cada ejercicio fiscal, ahí se configura el impuesto. Ya, esa es la definición de contribuyente entonces, la persona natural o jurídica propietaria de predios al 1 de enero de cada ejercicio fiscal. Hablamos también de otro
sujeto pasivo, que puede ser un condómino, ya que se define como el responsable solidario por el pago del impuesto. Las municipalidades pueden exigir el cumplimiento del tributo a cualquiera de ellos si es que no están identificados todos ellos o no todos están contribuyendo. Ya cuando adquieren la calidad de condóminos, la municipalidad puede hacerlo. ¿Listo? Y hablamos también de otra persona, que es el poseedor, que no teniendo la calidad de propietario, está ocupando el predio. Este poseedor se define como el responsable del pago del tributo cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada. ¿Ya? Pero si está determinado el propietario, la municipalidad no podría reemplazar y decir que el poseedor sea el sujeto pasivo del impuesto en reemplazo del propietario. Aún así, el propietario no cumpla con los pagos o no quisiera pagar. ¿Ya? La municipalidad no podría darle la calidad de contribuyente o sujeto pasivo al poseedor del predio, ¿ya? Si es que estuviese identificado el propietario. Vamos a ver entonces alguna casuística respecto del sujeto pasivo. Cuando se ha producido la partición de un predio, ¿la municipalidad puede seguir considerando como sujeto pasivo a la sucesión? Es decir, ¿cuándo se configura este hecho? Por ejemplo, un contribuyente, don Pedro, digamos, propietario de un predio, al fallecer, automáticamente los sucesores adquieren la propiedad. Es un derecho irrenunciable, consagrado en la Constitución y en el Código Civil. De modo que, siendo este un derecho irrenunciable, la masa hereditaria pasa a poder de los sucesores. Digamos, en el caso específico para la tratativa del impuesto predial, el predio que tuviese en vida don Pedro, del que estamos hablando, va a ser objeto de partición en un determinado momento. ¿Ya? Pero mientras eso ocurra, la municipalidad va a tener que cobrar el impuesto a los sucesores, calificando, si es que no están identificados, simplemente como la sucesión del señor Pedro XX y determinando el tributo correspondiente. Pero cuando se produce la partición, es decir, se identifican a los sucesores plenamente y se hace la división de la masa hereditaria, ¿ya? En porcentajes o partición física de esto, la municipalidad puede seguir considerando como sujeto pasivo a la sucesión. ¿Qué ha dicho el Tribunal Fiscal al respecto? Dice el Tribunal Fiscal que ya no. La sucesión deja de ser contribuyente del impuesto predial una vez que se ha producido la partición. Toda vez que con la adjudicación del predio existen nuevos propietarios del mismo, quienes serán sujetos pasivos a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente. ¿Listo? Esto lo ha detallado y lo ha presentado como criterio a través de la resolución del Tribunal Fiscal número 03147 de la Sala 7 del año 2008. ¿No? La publicación la pueden encontrar en el 11 de marzo de 2008. Otro caso que podemos tratar en este tema del sujeto pasivo. Cuando un predio se encuentra en litigio en el Poder Judicial, muchas veces les ha ocurrido eso en sus trabajos, está en litigio, digamos un proceso judicial de reivindicación de derechos de propiedad. Entonces, la administración tributaria puede atribuir la deuda tributaria al poseedor al quien en ese momento está ocupando el predio. El Tribunal Fiscal ha dicho que no, ¿ya? Vemos ahí a veces casos como este, y el tribunal ha dicho la administración tributaria no puede acotar el impuesto predial de un predio en disputa al poseedor. Ha precisado que la existencia de un proceso judicial en trámite por los derechos de reivindicación del derecho de propiedad
no implicaba o no implica la inexistencia de un propietario para atribuir la deuda tributaria al poseedor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar al final en ese tipo de casos? El Poder Judicial, quien tiene la capacidad de poder definir el derecho de propiedad, cuando falle finalmente y emita sentencia, va a decir quién de los litigantes es el que tiene el derecho de propiedad. Entonces, el propietario, de acuerdo con las definiciones dadas en la Ley de Tributación Municipal, va a adquirir la condición de contribuyente y, por tanto, sujeto pasivo del pago del impuesto, ¿ya? Pueden ustedes revisar la resolución del Tribunal Fiscal número 00666 de la Sala 11 del 2012, ¿ya? A manera de ejemplo, para precisar criterios y puedan también actuar de manera análoga cuando se presenten casos parecidos en sus respectivas jurisdicciones. Sigamos. En el caso de los poseedores, ¿qué pasa en el caso de los poseedores? Si lo que hace un rato estuvimos comentando. Si el propietario de un predio se negara a pagar el impuesto predial, la administración tributaria puede exigir el pago del impuesto al poseedor del predio. El tribunal ha dicho no. Solo en caso que no se pueda determinar al propietario del predio, la administración tributaria puede emplazar al poseedor. Pero, ojo con esto, no puede hacerlo en forma alternativa al contribuyente. Es decir, si él se niega a pagar, pero hay un contribuyente, un propietario identificado plenamente, por más que el poseedor quiera pagar y esté tratando de hacerlo en la municipalidad no debe hacerlo, no debe aceptar sus declaraciones ni sus pagos mientras exista un propietario plenamente identificado, ¿ya? Porque eso estaría violando el derecho de propiedad del contribuyente. ¿Listo? Pueden revisar la resolución del Tribunal Fiscal 9472, Sala 7 del 2007, del 5 de octubre del año 2007. Ahí está claramente establecido cómo es esta tratativa de los poseedores, ¿ya? ¿Y qué pasa en la venta o adquisición de bienes futuros? En los casos de adquisiciones de bienes futuros, que está muy de moda en estos tiempos, ¿no? Un determinado propietario de un predio no ha construido todavía nada, pero ya en planos está vendiendo departamentos. Además, hasta me puede vender un departamento en el 5º futuro piso, pero que no existe a la fecha. No lo vemos, pero ya nos lo vende, ¿ya? Entonces, hay que establecer un criterio ahí. ¿Cuándo el adquiriente puede ser considerado como sujeto pasivo del impuesto predial? ¿Desde cuándo tiene que pagar el impuesto predial a la municipalidad? El Tribunal Fiscal ha dicho lo siguiente, ¿ya? Ahí vemos en esta diapositiva un bien futuro que lo estamos imaginando que va a estar construido de una determinada forma y todo. El Tribunal Fiscal ha dicho: se adquiere la calidad de sujeto pasivo del impuesto predial cuando el bien llegue a tener existencia física, ¿ya? Resultando en tales casos irrelevante la existencia de una minuta o escritura pública de compra-venta. Es decir, si a mí me venden un predio el día de hoy, en papeles solamente, un bien futuro que va a existir, digamos, en el 2021, entonces todavía no adquiero la calidad de sujeto pasivo o no adquiero la calidad de contribuyente hasta que el predio exista físicamente, ¿ya? Y eso se puede certificar con la recepción de obras por parte del propietario, lo que otorga la municipalidad, ¿ya? La conformidad de obra, que también se llama, o incluso el acta de entrega del
del bien, del predio. ¿Ya? Cuando a uno le entregan las llaves y un acta se hace y le entregan ahí, ¿no? ¿Qué contiene el predio? De cómo es el detalle del equipamiento, inclusive si tuviera y todo eso. Cualquiera de los hechos que ocurra primero determina la fecha en que uno adquiere la calidad de sujeto pasivo, en el caso de la adquisición de bienes futuros. ¿Listo? A pesar de que exista una escritura pública o una minuta con fecha, como poníamos en el ejemplo ahora en el 2020, no adquiero la calidad de contribuyente o de sujeto pasivo hasta el año 2022, según el ejemplo que he vertido. Pueden revisar detalladamente este criterio del tribunal en la resolución número 0268 de la Sala 5 del 2004. ¿Ya? Hay otras más, claro que sí, pero ahí les pongo un ejemplo para que puedan revisar. Listo. ¿Qué pasa con las transferencias con reserva de dominio? Algunas veces se han dado estos casos y son comunes en algunas jurisdicciones las transferencias con reserva de dominio, es decir, aquellas ventas en las cuales el propietario nuevo adquiere la posesión del predio, pero no la propiedad definitiva. Ya puede estar disfrutando incluso del predio, todo, pero no adquiere la propiedad definitiva porque en la minuta o la escritura de compra-venta se inserta una cláusula de reserva de dominio. Es decir, hasta que esta persona no cancele totalmente la propiedad, pues no adquiere la condición de propietario, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se trata estos casos para efecto del pago del impuesto predial? ¿Ya? ¿Qué criterio debemos adoptar? El Tribunal Fiscal ha dicho lo siguiente en cuanto a esto. La compraventa con reserva de dominio es un contrato o una modalidad de contrato de compra-venta que lleva incorporada una garantía para que el comprador pague el precio aplazado. ¿Ya? Generalmente se dan entonces estos en ventas a plazos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El vendedor mantiene su derecho de propiedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cancele la totalidad del predio. Consecuentemente, el nuevo comprador no adquiere la condición de contribuyente ni la obligación de presentar declaración jurada de inscripción para el pago del impuesto, siendo el obligado el vendedor hasta que se cumpla con cancelar el precio o se levante la cláusula de reserva de propiedad. ¿Listo? Puede haber incluso algunos documentos, algunas veces se han tratado de esta manera, que se levanta la cláusula de reserva de propiedad y se establecen nuevas condiciones en un nuevo documento. ¿Ya? Pero eso se tiene que analizar de acuerdo al caso que se presente en determinado momento. ¿Ya? Pero la norma general es esa, ¿no? Si no hay transferencia de propiedad definitiva, es decir, hay reserva de propiedad, el propietario sigue siendo el que vendió el predio y el obligado a pagar el impuesto. Ya pueden revisar la resolución del Tribunal Fiscal número 241 de la Sala 1 del año 2012 como ejemplo para este caso. Muy bien, ¿y qué pasa cuando hay disputa de los límites distritales? Es decir, un determinado contribuyente tiene su predio en el límite de 2 distritos y no sabe, o a veces no quiere pagar a determinado distrito y prefiere hacerlo en otro, ¿ya? O a veces las municipalidades se irrogan pues la jurisdicción de determinadas jurisdicciones y conteniendo determinados predios. En tales casos, ¿se debe pagar el impuesto predial? ¿O qué criterios debe considerarse para su pago?
En la figura que les muestro, les estoy mostrando ahí una disputa que por muchos años han tenido los distritos de Magdalena y San Isidro en Lima, disputándose un territorio. Magdalena dice que su jurisdicción es en línea recta, por la línea verde que aprecian ahí, continuando con la línea roja, una línea recta más o menos, que esa es su división. En cambio, San Isidro dice no, que es así como está demarcado ahí en este mapa que estoy presentándoles, con una línea roja gruesa. Y ahí hay disputas en eso. Y los predios que están comprendidos dentro de esa área, pues se ven afectados, pues no saben si tributar en Magdalena o tributar en San Isidro. Y a veces deciden tributar en uno determinado de los distritos, más bien que tiene mayores servicios, como la limpieza pública o la seguridad ciudadana, etc. Pero el Tribunal Fiscal al respecto ha fijado también una posición, ¿ya? Según la 13ª disposición complementaria de la Ley de Tributación Municipal, se deben aplicar los siguientes criterios. Hay que verificar la inscripción ante SUNAT. Si esos predios que están en esas condiciones de disputa de límites distritales tienen una partida registral debidamente formalizada, entonces hay que fijarse a qué jurisdicción pertenece. Y si es así, ya está determinado y punto, no hay más, no hay discusión. Pertenece a una determinada jurisdicción, según lo que diga SUNAR. Pero si no cuenta con una inscripción en SUNAR, ¿qué pasa? Dice el tribunal y también en concordancia con esta 13ª disposición complementaria, que es a elección del contribuyente. ¿Ya? Entonces el contribuyente decide, quiero tributar allá o quiero tributar en este otro distrito. Tuvimos la experiencia de tener casos similares. Aquí en Arequipa se disputaban, es más, ni siquiera había mucha disputa en cuanto a los tributos, sino que los vecinos preferían pagarle a un determinado distrito, que era colindante con uno de estos, porque le brindaba mejores servicios de limpieza pública. Le recogía la basura o de su camión recolector, pasaba a diario, en cambio el del otro distrito pasaba 2 veces a la semana solamente. Entonces preferían pagar los tributos a quien le brindaban servicio diario, y es más, ahí echaban sus residuos sólidos también, ¿no? Y si pasaba el otro también echaban sus residuos sólidos, pues si por ahí estaba a la mano. Pero preferían tributar en el lado donde tenían más servicios, se veían más atendidos, ¿no? Entonces, este segundo elemento para tomar criterios dice si es que no cuenta con una inscripción en SUNAR, no tiene una partida registral, entonces es a elección del contribuyente. ¿Listo? Y cuando ya se defina la situación, ¿qué pasa? Dice el tribunal también que se validarán los pagos efectuados hasta la resolución del conflicto de límites. Es decir, si en determinado momento ya se aclara la situación, se dice, este contribuyente pertenece a tal distrito, y si estuvo tributando en otra jurisdicción que no le corresponde legalmente, bueno, esos pagos se quedan ahí tal cual y empieza a tributar en el nuevo distrito, en su verdadera jurisdicción, a partir de la fecha. Ya se convalidan los pagos y eso es todo. ¿Listo? Detalles sobre esto pueden revisarlas ustedes en la resolución del Tribunal Fiscal 6813 de la Sala 3 del año 2013. ¿Ya? Noten que les estoy poniendo este material para que puedan revisarlo concienzudamente, porque en 2 o 3 horas que va a durar la tratativa del impuesto predial, pues no voy a poder tratar cada uno de los casos que se presentan a diario. ¿Ya? Listo, sigamos viendo entonces. Más casuística. Cuando un contribuyente pretende hacer valer un pacto mediante el cual traslada sus obligaciones tributarias a un tercero, ¿cómo se debe tratar el caso? Ocurren situaciones a veces en que en la transferencia de predios
Y más generalmente se ve esto en vehículos, ¿no? He visto muchos casos de estos en los cuales dice así textualmente, y el notario anota tales cosas también, ¿no? Dice que se ha verificado que está debiendo determinados periodos del tributo, pero esos serán pagados, dice, por el nuevo propietario. ¿Ya? Es decir, si yo vendo mi casa hoy día, año 2019, y todavía estoy adeudando el año 2017 y 2018, por ejemplo, y el año 2019, inclusive 3 años. Bueno, ahí en la escritura de compra-venta puedo poner yo una cláusula. El pago de esos tributos serán de cargo del adquiriente, el señor fulano de tal. Y el notario, bueno, lo transcribe igual. Pero el tribunal ha dicho que eso no es válido. ¿Ya? De acuerdo con el artículo 26 del Código Tributario, se establece lo siguiente: los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero carecen de eficacia frente a la administración tributaria. Así de sencillo, así dice el artículo 26. A pesar que lo convalide un notario y todo eso, no es válido. Por tanto, si tuviesen un caso de estos, de plano deben ser rechazados, obligando a que el transferente tenga que cancelar sus tributos. En caso que también puede suceder que el nuevo propietario quiera cancelarlos, pero si quiere puede hacerlos, pero a nombre del anterior propietario, para liquidar los periodos que todavía está adeudando. El nuevo propietario adquiere la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho, ¿no? El hecho de la transferencia. En eso dice la Ley de Tributación Municipal, ya conocido, y lo que hemos tratado un poquito antes. Entonces, no es válido, definitivamente. No se pueden trasladar las obligaciones tributarias a un tercero, por más que se formalice un documento como una escritura pública. Revisen, para ahondar en el caso, la resolución del Tribunal Fiscal número 2092 de la Sala 3 del año 2002. Sigamos revisando algo de casuística sobre esto. Que tiene que ver con lo que he estado hablando anteriormente, ¿ya? Pero que en cierta forma es totalmente distinto. ¿Por qué? Miren, hay casos en los cuales un contribuyente adquiere la propiedad efectivamente, pero por dejadez, desconocimiento, sucede que no acude a la municipalidad, entonces no inscribe su predio ante esta municipalidad y no declara. Entonces, como el predio estaba registrado a nombre del que le vendió el predio, él va y se acerca y sigue tributando a nombre del anterior propietario. La municipalidad, como generalmente todas hacen, viene emitiendo continuamente documentos de cobranza y las notifica en la casa a nombre del anterior propietario, desconociendo la actual condición de que ya existe un nuevo propietario. Entonces este nuevo propietario toma los documentos y se siente pues aludido y va y cancela, pero sin fijarse que debe hacerlo a su nombre, sino que simplemente va y él dice: pago porque tengo que pagar la casa, dice, ¿no? Y se va a la municipalidad y sigue tributando, pero a nombre del anterior propietario. En estos casos, cuando ya se quiere formalizar, él se da cuenta de que ha venido tributando a nombre del anterior propietario. Y a veces las municipalidades dicen: no, me tienes que pagar desde la fecha que eras propietario. Entonces, ese nuevo contribuyente dice: pero un momentito, yo, involuntariamente he estado pagando. Aquí están, miren los recibos, y le muestro los originales, y le demuestro que yo he pagado. Es más, le pueden preguntar al anterior dueño si es que ha pagado o no. Bueno, se pueden tomar todas esas precauciones a fin de determinar quién pagó el tributo, ¿no? Entonces, este nuevo contribuyente puede solicitar el traslado de estos pagos a su nombre. El Tribunal Fiscal ha dicho que sí.
El contribuyente está obligado, como hemos dicho, a probar fehacientemente que se ha producido un error material, es decir, que involuntariamente él ha venido continuando la tributación a nombre del anterior propietario. Por lo tanto, corresponde trasladar los pagos al nuevo contribuyente, ¿ya? Estos pagos que él hubiera hecho a nombre del anterior propietario. La administración tributaria entonces debe proceder al reconocimiento de dichos pagos a nombre del nuevo contribuyente. Ya es un caso no tipificado en el Código Tributario, porque ahí solamente tenemos la consolidación, la compensación, más no este tipo especial de traslado de pagos. Pero existe jurisprudencia y tenemos que aplicarla adecuadamente. ¿Listo? Pueden revisar la resolución del Tribunal Fiscal número 2709 de la Sala 4 del 2006 para revisar más detalles sobre esto, ¿no? Muy bien. Veamos ahora los elementos de la obligación del impuesto predial, los elementos de la obligación tributaria. Revisamos entonces los elementos del impuesto predial son el acreedor, que es la municipalidad distrital donde se ubica el predio, ¿sí? Entonces la municipalidad actúa como agente acreedor del impuesto. El deudor es toda aquella persona natural o jurídica propietaria del predio, ya con las consideraciones que hemos detallado diapositivas adelante, ¿no? Configurado al 1 de enero del ejercicio fiscal que corresponde. ¿Qué más? La tasa del impuesto. En el Perú, la tasa del impuesto predial obedece a una escala progresiva acumulativa, ¿ya? No es una tasa plana como en algunos otros países. En el Perú se ha fijado una escala progresiva acumulativa que está referida a la unidad impositiva tributaria. ¿Ya? Entonces decimos, el valor de 0 a 15 unidades impositivas tributarias tiene una tasa de 0.2%. Pasado ese tramo, de 15 a 60 unidades impositivas tributarias, la tasa del impuesto se triplica respecto al anterior tramo, es de 0.6%. Y si el predio todavía tiene un valor que sobrepase ese tramo, más allá de las 60 unidades impositivas tributarias, la tasa del impuesto es del 1%. Y como habíamos observado en la primera diapositiva, la periodicidad es anual y además de naturaleza indeterminada, ¿ya? Es decir, no tiene fin, sino con la transferencia del predio. Bien, entonces veamos algunas cosas que nos sirven de elementos para el cálculo. Si bien es cierto, la administración del impuesto predial está a cargo de las municipalidades las municipalidades distritales, el Ministerio de Vivienda es quien fija los valores de las construcciones y de los terrenos para determinar la base imponible para la determinación del impuesto predial, ¿ya? Conocidos son por ustedes la tabla de valores unitarios, la tabla de valores arancelarios de terrenos urbanos, la tabla de los aranceles rústicos y las tablas de depreciación por estado de conservación y material predominante de los cuales están construidos el predio, además de considerar la antigüedad de la edificación, ¿no? Conocemos esas tablas. Más adelante tal vez las vayamos a tratar un poco. Un ejemplo que quiero hacer con ustedes en la pizarra, pero vamos a ver si podemos hacerlo. Listo, entonces, los elementos para el cálculo de este tributo llamado impuesto predial los fija el Ministerio de Vivienda. Y la municipalidad los ejecuta, los pone en funcionamiento, digamos, para determinar el impuesto predial a través de sus facultades de administración, determinación, fiscalización y recaudación.
Ya estas facultades las habíamos visto en una sesión anterior en detalle, ¿verdad? Así que no vamos a ahondar ahora en esto. Entonces, para conocimiento, así es como se fijan los elementos para el cálculo del impuesto y los administra la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentran los predios. Listo. Dicho esto, entonces, ¿cómo se calcula la base imponible para la determinación del impuesto? La base imponible está determinado por el valor de autoavalúo del predio o de los predios que tuviera el contribuyente en cada jurisdicción distrital. ¿Ya? Y el valor de autoavalúo de un predio está determinado por el valor del terreno más el valor de las construcciones que existieran en él, más el valor de las otras instalaciones u obras complementarias, tal cual hemos definido más adelante. Hemos definido que es un predio, hemos definido las obras complementarias. Entonces, el valor de autoavalúo de un predio está definido por el valor que tiene el terreno, el valor de las construcciones y el valor de otras instalaciones. ¿Listo? El valor del terreno está determinado por la cantidad de metros cuadrados multiplicado por el arancel por metro cuadrado, que como dijimos, esos valores los fija el Ministerio de Vivienda anualmente, ¿ya? Con una resolución ministerial. Cada año fija valores distintos en cada jurisdicción distrital. Generalmente de un año a otro los valores de terrenos urbanos suben. Definitivamente es una opción de inversión, ¿no? Si nos salimos un poquito del contexto del tributo. ¿Para qué? ¿Por qué decimos esto? Porque los terrenos no se devalúan, siempre adquieren mayor valor con el tiempo, a diferencia de las construcciones. Ya no se deprecian, no tienen depreciación. El valor de las construcciones, que también lo fija el Ministerio de Vivienda, está determinado por el valor unitario de construcción, que se determina en base a las tablas de valores unitarios de construcción, que también lo determina el Ministerio anualmente. Esto multiplicado por la cantidad de metros cuadrados que tuviera construido el predio. ¿Ya? Y el valor de otras instalaciones está determinado de acuerdo a unos parámetros determinados en las tablas que también aprueba el Ministerio de Vivienda. ¿Ya? Pueden ser cercos, losas, tanques elevados, cisternas, etc. ¿Ya? Tienen ahí determinados valores de acuerdo al material que se construyen, según la altura de los cercos, por ejemplo, y también determinado para cada región. Es distinto para la costa, para la sierra y para la selva. Incluso hay una tabla especial para Lima y Callao, que difieren un tanto en los valores que estos tienen. ¿Listo? Este año, por ejemplo, año 2019, la resolución que aprobó el Ministerio de Vivienda es la resolución ministerial número 370 del año 2018, Vivienda. ¿Ya? Con estos valores es que se trabaja el impuesto predial de este año. Entonces, como decíamos, la base imponible es el valor total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Eso está definido en el artículo 11 de la Ley de Tributación Municipal. Ahora, tenemos también tratativa diferenciada. Esta base imponible se deduce en 50% para el caso de los predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria. ¿Ya? Eso está definido también en la norma. Una vez hallado el valor de este predio,
que tiene también una tabla especial, que es los valores de predios rústicos, que está dado en hectáreas y de acuerdo al tipo de terreno y a la altitud en la cual se encuentra esto, a la altitud de metros sobre el nivel del mar, y también a la forma de regadío que éste recibe. Ya se van calificando en terrenos de primera, de segunda, de tercera, etc. Y de acuerdo al valor que adquiere este predio, si están dedicados a la actividad pecuaria, agraria, entonces se le deduce el 50% de la base imponible. ¿Ya? Siempre y cuando estos predios no estén comprendidos en los planos arancelarios básicos de áreas urbanas. A veces encontramos ahí dentro de una habilitación urbana, alguien pues que se le ocurrió dedicar su predio a sembrar, por ejemplo, ¿ya? Y tiene un sembrío. En el caso de ese tipo de predios no aplica esto. Ahí no hay una deducción del 50%. ¿Ya? Se puede ver que se puede tratar como un predio rústico, si es que así lo establece la municipalidad, a pesar de estar en zona netamente urbana. Pero, como dijimos, la calificación de predio urbano o rústico no está definido por la localización del predio, sino básicamente por el uso que se le dé al predio. ¿Ya? Listo. ¿A quiénes otros también se le deduce 50% de la base imponible? Se tiene que deducir también el 50% de la base imponible a los predios urbanos donde se encuentran instalados los sistemas de ayuda a la aeronavegación, siempre y cuando se dediquen específicamente a este fin, ya no aquellos que alguna vez hayan tenido y estén abandonados o no funcionen. ¿Ya? Generalmente esto es pues, en los aeropuertos. Y ahí tenemos en las pistas de aterrizaje, tenemos ahí radares, tenemos torres de control, tenemos también en las pistas de decolaje, tenemos algunos elementos que sirven de ayuda. Todos esos elementos forman parte de la valorización y cuando se establezca la base imponible final, pues se tiene que deducir el 50%. ¿Listo? A manera de ejemplo muy sencillísimo, más adelante de repente lo detallemos, como decía, en un ejercicio práctico en una pizarra para que se pueda observar. Pero podemos ver un ejemplo del cálculo del impuesto predial. ¿Ya? Aplicamos la tasa progresiva acumulativa, como lo habíamos explicado anteriormente, para determinar el valor del impuesto. ¿Ya? Hagamos el ejemplo para el año 2019. La unidad impositiva tributaria para este año es de 4.200 soles, ¿sí? Aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ejemplo, con todo lo que hemos dicho y detallado, digamos que ya hemos hallado el autovalúo de 3 predios que tiene un determinado contribuyente en la jurisdicción distrital. Un predio 1 que tiene un valor de 120.000 soles, un predio 2 que tiene un valor de 325.000 soles y un predio 3 que tiene un valor de 122.000 soles, según el ejemplo, ¿ya? Entonces la sumatoria de los 3 autovalúos de los predios nos da la base imponible. Para el ejemplo, 567.000 soles. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos? Aplicando la tasa del impuesto, la tasa de escala progresiva acumulativa. Entonces decimos de 0 a 15 UITs, multiplicamos 15 UITs por 4.200 soles que vale cada UIT, esos son 63.000 soles, y le aplicamos el 0.2%. Eso nos da como resultado 126 soles. Ese es un primer tramo, pero hemos utilizado solamente 67.000 soles de todo el valor que tienen nuestros predios, es decir, de toda nuestra base imponible. Entonces todavía tenemos ahí tramo que trabajar, ¿sí? Entonces el segundo tramo dice que está de 15 a 60 UITs. Ahí entre 15 a 60 UITs tenemos 45 unidades impositivas tributarias, ¿sí? Estas 45 unidades impositivas tributarias tienen un valor de 189.000 soles. Si las multiplicamos
Este es 45 por 4.200 da 189.000 soles. Entonces, este tramo lo vamos a multiplicar por 0.6%, que es la tasa para este tramo. Y eso nos va a arrojar un impuesto parcial de 1.134 soles, ¿ya? Pero veamos que nuestra base imponible en el ejemplo es de 567.000 soles. Todavía no hemos utilizado todo, 189.000 más 63.000, todavía no alcanza 567.000 soles. Nos resta todavía 315.000 soles, ¿ya? Entonces, restamos 60 UITs, que son los primeros dos tramos, y nos quedamos con el saldo, ¿ya? Restamos esos 60 UITs a los 567.000 soles, y nos queda un saldo de 315.000 soles. A esos 315.000 soles le aplicamos la tasa de 1% y nos da un impuesto parcial de 3.150 soles. Hacemos la sumatoria correspondiente, entonces el impuesto total anual del año 2019 de este contribuyente del ejemplo es de 4.410 soles, ¿ya? El impuesto insoluto o impuesto puro que conocemos. Ya más adelante se verá si corresponde cobrarle intereses, reajustes por índice de precios o los derechos de emisión de las declaraciones juradas mecanizadas y ese tipo de cosas. Pero el cálculo del impuesto insoluto o impuesto puro es tal cual lo detallamos aquí. Ya, lógicamente esto ya es un resumen, pero debemos poder tener la capacidad de calcular paso a paso, utilizando las tablitas, utilizando la tabla de valores y todo eso, y llegar a esto mismo. ¿Ya? Listo. En caso de que el predio sea de un valor muy pequeño, por ejemplo, en stands o puestos de mercado, se da esto que los puestos están valorizados en 2.000 o 3.000 soles, valor oficial, por supuesto, porque el valor comercial es mucho más. Dice la norma del artículo 13 de la Ley de Tributación Municipal que el impuesto mínimo es de 0.6% de la unidad impositiva tributaria vigente al 1 de enero del año que corresponda a la obligación. ¿Ya? Es decir, que nadie puede pagar menos que eso. Porque si hacemos el cálculo de 1.000 soles, no llegaría ni a 10 o 12 soles. ¿Ya? Entonces, se establece para esos casos un impuesto mínimo que es del 0.6% de la unidad impositiva tributaria del año vigente, al que corresponde el impuesto. Listo. Hablemos ahora de la obligación de la presentación de la declaración jurada. La obligación de presentar la declaración jurada de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal. Hasta hace poco, porque han habido variaciones significativas últimamente, tratando de que esto sea simplificado y sea más fácil de trabajar para las entidades públicas, los gobiernos locales, las municipalidades, y también dar facilidades al contribuyente. ¿Ya? Hasta hace poco, el artículo 14 de esta Ley de Tributación Municipal decía lo siguiente: ¿cuándo está obligado a presentar declaración jurada el contribuyente? Decía el inciso A, anualmente hasta el último día hábil del mes de febrero, ¿ya? Salvo que el municipio establezca una prórroga. También estaba obligado a presentar declaración jurada cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo 059-96-PCM. ¿Ya? O cuando la posesión de ellos revierta al Estado. Además, también está obligado a presentar declaración jurada cuando el predio tenga
o sufran modificaciones en sus características que sobrepasen el valor de 5 unidades impositivas tributarias. En este último caso, decía la norma hasta hace poco, la declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos. ¿Ya? Esto ha cambiado un poco y lo vamos a detallar ahora. Y en el inciso C de este artículo 14, la ley decía lo siguiente: cuando así lo determine la Administración Tributaria para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que se determine para tal fin. Y adicionalmente, en el último párrafo, esto todavía sigue vigente, dice: la actualización de los valores de predios que las municipalidades hacen sustituye la obligación contemplada en el inciso A, es decir, la obligación de presentar la declaración hasta el último día del mes de febrero. ¿Ya? Las municipalidades emiten las famosas cuponeras o declaraciones mecanizadas o actualizaciones de valores, como quieran llamarle. Y estas declaraciones, actualizaciones o cuponeras reemplazan la obligación que tiene el contribuyente de presentar su declaración jurada anual. Y esto se entenderá como válida, esta declaración, en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido. Este plazo es, lógicamente, el último día del mes de febrero, que coincidentemente es el plazo establecido para el pago al contado del impuesto. Ya, si no lo objeta, entonces es como que el mismo contribuyente hubiese declarado ante la municipalidad en forma física o presencial. Pero para esto la municipalidad tiene que establecer ciertos mecanismos de verificar fehacientemente que esto ha sido notificado y hecho de conocimiento del contribuyente. ¿Listo? Así estaba la norma, así era. Pero recientemente, en el año 2016, ha habido una modificatoria establecida en la séptima disposición complementaria final de la Ley 3494, la ley que modifica la Ley 29090, conocida como la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. ¿Ya? Esta norma fue publicada el 7 de julio del año 2016. Entonces, ese artículo 14 queda redactado de la siguiente manera. El artículo A no ha sufrido mayor variación, el inciso A no ha sufrido mayor variación, entonces el contribuyente está obligado a presentar declaración jurada hasta el último día hábil del mes de febrero de cada ejercicio fiscal, se entiende, salvo que el municipio establezca una prórroga a través de una ordenanza. ¿Ya? En el inciso B ha habido una ligera variación. ¿Ya? En la diapositiva que les presento la estoy resaltando con letras rojas subrayada. Lo anterior decía: cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio o se transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una concesión efectuada al amparo del Decreto Supremo 059/96 PCM. ¿Ya? Y ahora dice que, así como cuando el predio existente, cuya declaratoria de edificación ha sido debidamente declarada, es decir, si todavía el predio no ha tenido la conformidad de obra o no ha tenido una conformidad o recepción de obras por parte de la municipalidad, todavía no se puede ejercer la actualización de los valores. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a detallar un poquito bien ampliamente cómo se ha modificado este artículo. El inciso C dice: cuando así lo determine la Administración Tributaria para la generalidad de contribuyentes. Esto sigue igual. ¿Ya? Igualmente, la actualización de valores que ha adoptado cada municipalidad, o las famosas cuponeras,
la emisión de tales también sigue igual. Pero han adicionado un párrafo al final de este inciso y dice: el incremento del monto de impuestos prediales y o arbitrios producto de la habilitación urbana o de una habilitación urbana nueva o una edificación nueva será exigible a partir de la recepción de obra y o la conformidad de obra o declaratoria de edificación, según corresponde. ¿Ya? Entonces, este artículo ha quedado modificado de esa manera. Entonces, no se puede hacer el incremento inmediatamente haya un incremento de más de 5 UITs, como anteriormente ocurría, sino que se debe esperar hasta que se haya ejecutado la recepción de obra o conformidad de obra. ¿Listo? Como sabemos, generalmente las municipalidades emiten u otorgan resoluciones de edificación o licencias de edificación o licencias de habilitación urbana y tienen un periodo de duración. Por ejemplo, la licencia de edificación tiene una vigencia de 3 años. Durante esos 3 años, el contribuyente, si su terreno está en blanco, por ejemplo, tiene la licencia por 3 o 4 pisos. Durante la vigencia de la licencia, él tiene la posibilidad de ejecutar hasta lo que le han autorizado, y pasado ese periodo recién se puede actualizar e incrementar el monto de los impuestos. Así dice la norma actualmente. ¿Listo? Y aclara, además, no están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras o en virtud del avance de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación urbana no se hubiera concluido. Es decir, si mi licencia de edificación me la otorgaron, digamos, el año 2015, entonces tiene vigencia el 16, 17 y 18, el 19 ya se tiene que actualizar los valores del impuesto, ¿sí?, con la construcción que existiese. Pero por alguna razón a mí me autorizaron construir, digamos, 4 pisos, pero no los concluí. Los tengo ahí en casco, por ejemplo. 4 pisos, pero no les he puesto ventanas ni puertas, no tienen pisos, etc. De modo que la municipalidad tampoco me puede otorgar resolución de conformidad de obra. Entonces, como ya venció la vigencia de mi licencia, ahora sí, ya se puede actualizar para el año 2019. En este ejemplo, se puede actualizar y calcular el nuevo monto de impuesto, con lo que existiese, valorizando toda la construcción en casco, según el ejemplo que les estoy mencionando. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterio ha adoptado el Tribunal Fiscal de acuerdo con esta nueva normativa? Respecto del incremento del impuesto predial en los casos de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana o de edificación que ya no están en ejecución, los cuales no, como decíamos en la diapositiva anterior, no cuentan con recepción o conformidad de obra, o cuya licencia de habilitación o edificación ya no se encuentra vigente. ¿Cómo es que se tratan ahora? El tribunal ya ha sentado jurisprudencia y ha dicho lo siguiente. Ya, en estos casos, corresponde, desde el 1 de enero del año siguiente de producido alguno de los referidos hechos, es decir, lo que hemos detallado, ¿ya? Si la conformidad de obra todavía no tiene, pero sí está edificado y ya no se encuentra vigente la licencia, etc. Entonces, en estos casos, corresponde, dice, desde el 1 de enero del año siguiente de producido alguno de estos hechos, se incremente la base imponible del impuesto predial y, por tanto, el monto de dicho impuesto, por los incrementos de valor que hubieran sucedido. ¿Ya? En el ejemplo mostramos ahí un edificio como de 10 pisos o 12 pisos, pero que está inconcluso. ¿Ya? Si así se quedó durante la vigencia de la licencia, por alguna razón, por falta de presupuesto o alguna otra razón,
Entonces ya dejada o terminada la vigencia de la resolución de la licencia de edificación, entonces a partir del ejercicio siguiente se tiene que incrementar el valor y por tanto el impuesto a cobrar. ¿Listo? Hay una resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, además, que es la resolución del Tribunal Fiscal número 1292 de la Sala 7 del año 2016, emitida el 10 de febrero del año 2016. ¿Ya? Pueden también ustedes revisar la ley 29090 y su modificatoria, la ley 30494, ¿ya? Para revisar un poco más en detalle de qué se trata esto. ¿Listo? Y no cometer errores al momento de emitir nuestras resoluciones de determinación para cobrar los tributos. A veces se cometen estos errores, ¿no? De no tomar en cuenta esta nueva normativa y al momento de la reclamación todavía le damos improcedente y cuando va al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal pues nos echa abajo todo el trabajo que hemos hecho porque no está de acuerdo a la ley. ¿Listo? Más adelante, en tema de fiscalización, seguramente vamos a ver un poco más en detalle cómo se hace esto. Es más, se aprobó también una modificatoria al artículo 11, con la modificatoria establecida en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1246, el Decreto Legislativo 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. El inciso B del artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal ha quedado redactado de la siguiente manera. Noten ustedes que estoy presentando esto de acuerdo a la cronología que se ha venido presentando en cuanto a las modificatorias, ¿ya? Pero finalmente ya estamos ya a 3 años más o menos de todo esto. Pero todavía en algunas jurisdicciones no se conoce muy bien en detalle la tratativa de esto y todavía se cometen errores. Entonces, este decreto legislativo 1246 también ha variado un poquito el inciso B del artículo 14 de la Ley de Tributación Municipal. ¿Ya? Y queda redactado finalmente de esta forma. Dice, cuando se efectúa cualquier transferencia de dominio de un predio, se transfieran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de la concesión, efectuada al amparo del Decreto Supremo número 05996 PCM, texto único ordenado de las normas con rango de ley, que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, o cuando la posesión de estos revierta al Estado, así como cuando el predio existente, cuya declaratoria de edificación ha sido debidamente declarada, esta es la variación, sufra modificaciones en sus características que sobrepasen el valor de 5 UITs, ¿ya? Cuya declaratoria de edificación ha sido debidamente declarada. Mientras no ocurra eso, no podemos actualizar, así haya sufrido modificaciones en sus características que sobrepasen el valor de 5 unidades impositivas tributarias. Ya, eso ha surgido en el año 2016 con este decreto legislativo 1246. Entonces, el artículo 11 de la Ley de Tributación Municipal, respecto de la declaración jurada, dice lo siguiente: la declaración jurada, a que hacen referencia a los literales B de los artículos 14 y 34 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo número 156/2004, Economía y Finanzas, debe presentarse ahora únicamente a través del adquirente. En virtud de esto, la declaración jurada presenta solamente el adquirente, ¿ya? Sustentado lógicamente en el documento que acredite la transferencia de propiedad, tanto de predios como de vehículos. Han modificado esto el inciso B de los artículos 14 y 34. Como decíamos antes,
estaba obligado a presentar, cuando se hacía una transferencia, el que era propietario. Ahora dice ya no está obligado más bien el que compra. El comprador debe presentar esto. Y la municipalidad, cuando el nuevo contribuyente, el nuevo propietario presenta su declaración, dice la municipalidad respectiva procederá al descargo automático del anterior propietario como titular del bien transferido. ¿Ya? Antes no era así, y de hecho en algunas municipalidades todavía existe mucho de ese paralelismo de cuentas, que finalmente nos lleva al incumplimiento de metas que fija el Ministerio de Economía y Finanzas y todo ello. ¿Por qué? Porque pasa que, como decía, que el contribuyente que transfiere estaba obligado a la presentación de la declaración jurada, pero no ocurría tal cosa. Más, ocurre aquí en el Perú, porque las normas no son muy rígidas, que cuando alguien vende, pues ya lo vendí, me olvido del asunto, no más me acerco a la municipalidad. Es más, algunos hasta venden y se van al extranjero o dejan la ciudad donde tenían el predio y dejan a la municipalidad con deudas, etcétera, transfieren y se van. No tienen la conciencia tributaria formalizada, no cumplen con pagar todos sus tributos, no cumplen con declarar el predio que transfirieron. Entonces, para ello, el decreto legislativo ha dicho lo siguiente, que ahora el propietario nuevo es el que presenta la declaración jurada, ¿no? Y como decíamos, hasta ahora y anteriormente era mucho más el paralelismo de cuentas, ¿no? Como no venía el vendedor a declarar la transferencia del predio, entonces la municipalidad seguía manteniendo ahí la cuenta de este. Pero venía el nuevo propietario, pero no podían hacer la transferencia. Algunas municipalidades sí tomaron en cuenta eso, decían ya, y que generaron directivas complementarias para tratar este tipo de casos y descargaban de alguna manera o inactivaban el código del anterior contribuyente, de modo que no siga generando más obligaciones inexistentes, pero otras no. Seguían generando cuentas al antiguo y generando cuentas al nuevo propietario a partir del ejercicio que le corresponde. Finalmente, ocurría que tenían al momento de presentar sus saldos de cobranza cuentas totalmente infladas. Y hasta ahora tienen problemas porque muchos de ellos no pueden cumplir sus metas de recaudación que pide el Ministerio de Economía y Finanzas para el plan de incentivos por este tema, entre otras causas, ¿no? Entonces, queda claro, el contribuyente nuevo, es decir, el adquirente, es el que está ahora obligado a presentar la declaración jurada, ¿ya? Y la municipalidad, dice, procederá automáticamente al descargo del anterior propietario como titular del bien transferido. ¿Listo? Vamos a ver entonces algo de casuística respecto de la declaración jurada. Es un poco largo el tema, pero no hay que seguir, tenemos todavía más casos. Un primer caso que se nos presenta muy corrientemente. ¿Puede negarse la administración municipal a recibir las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes? ¿Qué criterio debemos adoptar nosotros como trabajadores en nuestra municipalidad? ¿O qué criterio ha adoptado el Tribunal Fiscal al respecto? En estos casos, el Tribunal Fiscal ha dicho que si un administrado se considera él mismo que es sujeto pasivo del impuesto predial, podrá presentar la respectiva declaración jurada, la cual quedará sujeta a revisión por parte de la Administración, no pudiendo la Administración Tributaria negarse a la inscripción y o presentación de la declaración jurada, ni a recibir los pagos del impuesto que se pretendan efectuar. ¿Ya? Esto es lo que dice el tribunal, pero recientemente también hay algunas cosas que está tratando de establecer como criterio, porque si bien es cierto, el tribunal dice, oye, no puedes tu municipalidad negarte a recibir las declaraciones juradas ni los pagos, pero notarán que en estas resoluciones, como esta RTF 318 del año 2009 de la Sala 7, no dice por ningún lado que tenemos la obligación como municipalidad
de registrarlo en nuestras bases de datos como contribuyente, o sea, no darle la calidad de contribuyente, sino que si está declarando y se considera sujeto pasivo, bueno, pues que declare. Se aplica mucho esto cuando viene pues, una persona y dice, yo quiero declarar por un determinado predio. A ver, muéstrame tu documento de propiedad. Cuando tenga su documento de propiedad, nosotros decimos, y hemos revisado ya más antes, poco antes, en lo que hemos estado hablando, se le da la calidad de contribuyente al propietario, ¿sí? Aquel que tenga pues esa condición, probado con documentos fehacientes. Pero si alguien quiere y dice, quiero declarar, pues es mi derecho, así me dice la ley y me ampara incluso el Tribunal Fiscal, tienes tu municipalidad que recibirme las declaraciones. Allá pues no podemos, dice, negarnos a recibir, ¿ya? No podemos, ni tampoco sus pagos, pero debemos nosotros como municipalidad establecer algunos mecanismos para poder tratar de distinta manera a estos contribuyentes, porque muchos de estos casos no son pues requerimientos a la municipalidad de buena fe. ¿Ya? Personalmente he tenido que lidiar algunas veces con traficantes de terrenos o personas inescrupulosas que tratan de hacerse propietarios por ejerciendo mecanismos ilícitos. Muchas veces este tipo de personas encuentran lotes de terreno en lugares determinados, en algunas urbanizaciones, cuyos propietarios pues los han dejado de momento desocupados o no los habitan o viven en otro lugar por motivos de trabajo o estudio, etc. Pero tienen sus documentos plenamente registrados en registros públicos y todo. Pero estas personas, faltas de escrúpulos, vienen pues y pretenden declarar, y de hecho se ha dado en algunas municipalidades haciendo uso de su derecho, declaran y algunos notarios también, con mal criterio de interpretación de la norma, les dan pues, ¿cómo se llama esto? Olvidé. Les dan el derecho de propiedad por prescripción adquisitiva, ahorita me acordé. Aseverando que este determinado contribuyente ha sido poseedor de tal predio por 10 años consecutivos, etc. Cuando en realidad la realidad física no lo es. Es más, al notario le presentan 10 años de declaraciones juradas, pero presentadas a la misma fecha. Digamos, el año 2019 presento declaraciones desde el año 2009. ¿Ya? 10 años, los presento y me cobran el impuesto, lo pago y ahí lo tengo. Y el notario, haciendo mala interpretación de la norma, acoge estas declaraciones y emite una escritura por prescripción adquisitiva de dominio. Ahora el tribunal está tomando ciertas precauciones y también ¿no? están recomendando a los notarios que no tienen que fehacientemente pues, probar esa condición, ¿no? Y se están pidiendo elementos adicionales como recibos de agua, de recibos de energía eléctrica, etc. Y otro tipo de elementos que prueben que efectivamente esta persona ha estado habitando y viviendo y haciendo uso de ese predio durante 10 años como mínimo, como manda la norma, para ejercer su derecho de la propiedad por la vía de la prescripción adquisitiva. ¿Ya? Pero hablando en específico de lo que nos compete en esta parte de la casuística, las municipalidades no pueden negarse a recibir las declaraciones juradas. Pero tenemos que tener ciertas precauciones. De repente, ejercer nuestros derechos como municipalidad y decir, está bien, pero puedes presentar tus declaraciones, pero a partir de la fecha, por ejemplo, no emitir de repente directivas que puedan ampararnos, de modo que no nos puedan presentar declaraciones retroactivas para que ocurran este tipo de situaciones frente a terceras personas. Que cuando se da el caso, algunas veces hemos tenido esto con tristeza que resolver y ver pues a la persona propietaria verdaderamente y aparece y dice mi predio que alguien lo ha declarado ante registros públicos y tiene la propiedad y está en litigio peleándose y ustedes, municipalidad, son los culpables porque le dieron pase a que él presente sus declaraciones y todo eso.
Y nosotros tenemos el amparo de decir, no, pues ahí el tribunal dice que no tenemos la obligación de negar, ¿no? Porque estoy expresándome mal, no tenemos la facultad mejor de negarnos a eso, sino más bien tenemos la obligación de recibir tales declaraciones. Pero ya se generó el problema, ¿no? En perjuicio de estas personas. Ojo, no estoy diciendo que todos los casos sean de ese tipo, ¿no? Hay veces en que es necesario hacer este tipo de procesos de prescripción adquisitiva en predios que no han tenido el registro en registros públicos adecuados de muchos años, de los abuelos, los bisabuelos, nunca se preocuparon de formalizar esto y alguien en el momento pues quiere sanear la propiedad, entonces se hacen este tipo de procesos. Pero esos son procesos de buena fe, no de los otros que hemos hablado, ¿ya? Listo, pasamos esto entonces. Sigamos revisando casística respecto de la declaración jurada. Algo que viene relacionado con lo que hemos estado hablando. La recepción de las declaraciones juradas de los contribuyentes implica generar un derecho de propiedad en el administrado. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice: la recepción de la declaración jurada de autoavalúo por parte de la administración tributaria es un acto de carácter administrativo, netamente, que de ninguna manera implica reconocimiento de ningún derecho de propiedad sobre un inmueble, lo cual es competencia del Poder Judicial. ¿Ya? En casos de litigio o ocurrido este tipo de casos, quien debe determinar finalmente quién tiene el derecho de propiedad es el Poder Judicial. Las municipalidades de ninguna manera resultan competentes para determinar sobre esto. ¿Ya? Entonces, específico en la casuística, ¿la recepción de las declaraciones juradas de los contribuyentes implica un derecho de propiedad en el administrado? No, definitivamente. Pueden revisar la resolución del Tribunal Fiscal número 04176 de la Sala 1, emitida en el año 2007.